Señoras, señores, ¿qué tal están? Muy bienvenidos, gracias por acompañarnos, por estar un día más con todos nosotros. Hoy vamos a hacer, como siempre, un tiempo de radio dedicado a la divulgación médico-sanitaria, pero hoy vamos a hacer un especial de salud y calidad de vida dedicado a la Fundación Ave María. Les voy a contar el porqué en un instante, les voy a contar todo lo que hacen ahí, porque vamos a estar rodeados de 6 excelentes profesionales, un gran amigo y el resto ya amigas, porque llevamos rato que estamos aquí conversando y realmente la empatía ha surgido de manera rápida. También tendremos otros 2 invitados a través de las líneas telemáticas del Skype. Sean bienvenidos, gracias por acompañarnos y seguro que lo vamos a pasar bien. Salud y calidad de vida. Y como las cosas hay que empezarlas a contar seguramente desde el principio para no perdernos, los habituales del programa conocen muy bien a Jordi Cerezuela. Jordi Cerezuela ha estado en el programa un montón de veces, de hecho es el programa de él, o sea, cuando quiera puede venir. Yo le conocí como director de Ibermutua en Cataluña, Aragón y Baleares, pero Jordi es un hombre al que le reclaman en muchos lugares. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí, ¿no? de su actividad directa y de su actividad fantástica en la pandemia del COVID? Una persona que trabaja para los demás, trabaja en ámbitos sociales, trabaja en ámbitos ahora mismo de la discapacidad también. Un hombre, bueno, hecho para los demás, que le gusta ayudar, y a mí me gusta que hoy esté aquí. ¿Cómo estás, Jordi? Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias por la presentación. Y es lo que tiene estar entre amigos. Y no lo he dicho todo. Y un día me dice, oye, voy a irme a una fundación como director general que se llama Ave María. Así es. Y yo lo primero que dije, digo, ¿eso es religioso? No es religioso. Eso, cada vez que hoy he dicho que iba a hacer un programa de la Fundación Ave María, dice, oye, esto es de la iglesia. No tiene nada que ver. Yo hace 2 semanas tuve la ocasión de estar en Sitges, porque Jorge me dijo, hombre, para hablar de la Fundación Ave María, y es lógico, tienes que conocer la Fundación Ave María, tienes que ver un poco lo que hacemos, las instalaciones. Bueno, quedé absolutamente maravillado. Creo que durante estas charlas vamos a poder ir viendo algunas imágenes, algunos vídeos, para que vayan ilustrando lo que aquí estamos diciendo. Pero para todo el mundo, para situarnos, señor Cerezuela, querido Jordi, ¿qué es la Fundación Ave María? ¿Y cuál es la función, la labor que ejerce? Ahora hablaremos desde hace ya 35 años. Así es. La Fundación Ave María, como bien dices, tiene 35 años, no es una institución religiosa, no está vinculada, como yo te he dicho en alguna ocasión, ni a curas, ni a monjas, ni a ningún colectivo más, a pesar de estar en Sitges. Es una fundación que lleva este nombre gracias por demérito del señor del registro. Hubo un error ahí. El registro de la propiedad, sí. En uno de nuestros balcones, en la fachada, sí, pone el nombre que tenía esa villa, y ponía Villa Havemann. Y era estas baldosas pequeñitas, y se habían caído con el tiempo, y el buen hombre, el registrador, interpretó que lo que ponía allí era Ave María, y se conoce como también Villa Ave María. Posteriormente se ha conocido que el nombre de la villa era Villa Havemann, y por eso dio lugar al nombre que actualmente tiene la fundación. El registrador tenía imaginación, ¿eh? Sí. Hay Havemann a Ave María, ¿eh? Y permíteme, hay muchos chistes con lo del registrador. Sí, sí. Aquel que se llama KKK Carlos. Sí, ¿vale? sí. Y nos seguimos con el chiste, y seguro que muchos de los oyentes lo conocen. Volviendo a la Ave María, ¿qué es lo que hacemos? La labor, sí. ¿Qué es lo que hacemos? Pues somos una entidad que nos dedicamos al cuidado y atención de personas, e intentar conseguir que tengan una vida lo más plena posible. Estamos viendo la entrada ahora, ¿eh? Así Esa es la entrada de la fundación. Aquí tenemos a Kevin,
su padre, su madre y, bueno, uno de nuestros usuarios, que lo queremos un montón y es un tío. ¿Cuántos tenéis? ¿Cuántos tenéis, Jordi? Actualmente tenemos una capacidad dentro de lo que es el campus residencial para 70 personas. Muy bien. Sigue la labor. Pues, como te decía, nosotros lo que atendemos es a la discapacidad intelectual. También hoy en día hablamos de diversidad funcional. Yo creo que todos tenemos capacidades. El otro día, permíteme que explique una anécdota, es real. Claro. El otro día invitábamos a dos colegios, a un colegio, pero que venían 50 personas y eran integradores sociales. Para quien nos escuche y no conozca lo que es, y nos vea y no conozca lo que es, hay el grado de trabajador social, y que es un grado superior, y el de integrador social es un grado intermedio, una formación de 2 años. Y les explicaba a estos chicos, hablando del tema de capacidad, que en la Fundación Ave María intentamos fichar a Messi. A Messi, sí, al que juega en el PSG y el que nos ha dado muchas alegrías en el Barça. El campeón del mundo. Ese mismo. Y lo queríamos fichar como director. No me conocían a mí todavía, intentaron ficharlo como director. Y había una chica que me decía, ¿y os dijo que no? Digo, no, dijo que sí. Pero ¿cómo que Messi dijo que sí? De verdad, tú créeme. Pero estuvo trabajando con nosotros durante una semana y nos dimos cuenta de que era un discapacitado. Era un inútil. Inútil no es ofensivo, quiere decir que no era útil para lo que lo habíamos contratado, que era ser director de la Fundación Ave María. En cambio, si me contratan a mí como delantero centro del Barça, pues creo que de aquí unos pocos días jugamos contra el Madrid, me parece que voy a meter pocos goles. Creo que mañana. Creo que mañana. Que no cuenten conmigo porque verdaderamente vuelven a tener un inútil. La moraleja es cada uno en su lugar. Cada uno en su lugar, y nuestros chicos tienen muchísimas capacidades. Muchísimas capacidades, pero tenéis buenos voluntarios. Tenéis buenos voluntarios que sí están capacitados para ser voluntarios y para estar trabajando y ayudando a esa familia que es la Fundación Ave María. Tenemos un equipo de voluntarios que son maravillosos, y tenemos un equipo de profesionales excelentes, grandísimos profesionales. No todo el mundo sirve, vale y le gusta cuidar de otras personas. Y tenemos un equipo que en su mayoría son grandísimos profesionales, con una gran vocación y con un deseo de cuidar a personas que requieren de esos cuidados, requieren de atención, que la verdad hacen un trabajo, tanto los voluntarios como los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Ave María hacen un trabajo excelente, brutal. Una fundación que tiene 10 casas. 7 casas. Perdón, 7 casas de 10 cada uno. Personas. Exacto. Que son las 70 que me comentabas. Pero que luego se interrelacionan entre ellos con espacios comunes. Tenemos una comunidad. ¿Cuántos metros cuadrados tiene todo eso? Pues creo que en metros cuadrados hablamos de una parcela que son casi 4.000 metros cuadrados en terreno. Pero luego tiene un subterráneo con una piscina fantástica, maravillosa, una cocina tremenda, una lavandería brutal, una nevera, pues todo un eso congelador. Es poco. Todo eso es poco para atender a nuestros chicos y a nuestras chicas, porque es eso, son nuestros chicos y nuestras chicas. Y para atender bien a esos chicos y esas chicas también necesitas de profesionales como los psicólogos, como los médicos, como los psiquiatras, que también son médicos. Así es. Laia Anguera, muy buenas noches. Bienvenida, Laia. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Usted es psicóloga? Sí. ¿Usted es psicóloga? ¿Lleva ya mucho tiempo en la Fundación Ave María, Laia? 15 años. 15 años. O sea que cuando entró Jordi fue a ver a Laia y le dijo, Laia, ¿cómo va esto? Cuéntame. Cuéntame cuál es tu labor, cuéntame según cómo lo ves tú, qué podemos aportar, qué plus podemos aportar. ¿Cómo es la vida diaria de la Fundación? ¿Cómo es la vida diaria de esas 7 casas, de esas 10 personas en cada casa? Es una vida familiar, es una vida como podemos tener cualquiera de nosotros. Sí. Somos una gran familia, una familia numerosa de 66 personas. ¿Que os conocéis todos por el nombre? Nos conocemos todos por el nombre. Yo me acuerdo que iba con Jordi, no solamente con los chicos y las chicas, sino con los trabajadores, cosa que siempre se agradece, ¿no? Y nadie lleva el nombre aquí puesto, ¿eh? No. Saludabas por el nombre y al menos nadie te dijo, no, que no soy Pedro, soy Juan. No, Después de un año lo he conseguido. Lo has conseguido.
Ese es un punto que se agradece mucho, que Sí, se dirijan a ti por el nombre, ¿no? Es muy importante. Piensa esto, que somos una familia. Una familia. Y que, bueno, sí que conviven, entre ellos viven en unidades familiares, son 10 personas en cada casa, Sí. que hacen toda su vida allí, el despertar, todo lo que son las higienes, las comidas, como podemos hacer cualquiera en nuestra casa, pero conviviendo pues en pequeñas unidades de convivencia. Y que después también ellos también se relacionan entre ellos, los 66, haciendo actividades cada día, tanto por la mañana como por la tarde. Actividades de ocio, actividades estimulativas. ¿Cómo se distribuye? ¿Tú vas a esta casa cuando alguien entra? ¿Tú vas a esta casa, tú vas a la otra? ¿O cuando están ya dentro? Decir, oye, pues mira, sería interesante que a esta persona la cambiáramos por esta otra. ¿Eso se produce en alguna ocasión, Laia? Sí, eso se produce. Porque acertar a la primera tampoco, porque No. Las empatías no siempre son iguales, ¿verdad? Entre todos. Es cierto, no siempre. Los grupos que están conviviendo ellos juntos son grupos heterogéneos, Sí, ¿vale? sí. Que es cierto que cuando, bueno, pues hay una plaza que hay que cubrir en una de las unidades de convivencia, pues sí que intentamos, bueno, pues que sí, que se introduzca esa persona que entra de nuevo en esa casa, teniendo en cuenta el perfil de la persona, a nivel pues edad, a nivel también de sexo, también tiene que compartir habitación con otra persona. Sí. Y es cierto que a veces pues acertamos y a veces no, pero bueno, como en todas partes, ¿no? Entonces lo que hacemos es Pero valorar. rectificar es de sabios. Totalmente de acuerdo. Y a veces nos sorprendemos. Quizá pues hay una situación que decimos, bueno, pues vamos a probar, vamos a intentar que esa persona intente pues adaptarse en la pequeña familia en la que hemos incluido, y si funciona, pues perfecto, y si no, pues siempre estamos a tiempo de poder cambiar, ¿no? Incluso lo hemos tenido que hacer después de años de una persona que vive en una casa, porque también va variando, ¿no? Y puede cambiar. Porque hay chicos, chicas, vuestras chicas, que llevan algunos ¿cuánto tiempo? ¿Los 35 años? Algunos no los 35, 20. pero 20 años. 20 años, sí. Pero 20 años sí, ¿no? Y yendo a esos 20 años atrás, te hago un comentario de que tú has conocido la fundación, la has visto por dentro, seguro que tendremos alguna imagen que se pueda ver. Sí. Una de las cosas que nos ha diferenciado y que en su día no comportó algún problema, pero sí alguna diferencia de criterio con el Departamento de Derechos Socials actual de la Generalitat, ahí estamos viendo jardín, divirtiéndonos, una conga, era el hecho del aprovechamiento del espacio. Nosotros tenemos unidades de convivencia de 10 personas, es una casa pues grande en la que viven 10 personas, pero es su casa donde comen, donde desayunan, donde van al baño, y luego pues tienen todo este jardín que podemos hay más ver. de 10 personas en la conga Claro, porque estas 7 casas están alrededor de este bonito jardín que tenemos y del espacio que nosotros denominamos de talleres, que es donde pueden interactuar toda la comunidad. Me ha gustado mucho, yo he dicho, ahí están divirtiéndose, y tú has dicho, ahí estamos divirtiéndonos. Así es. Estáis todos muy integrados. Dime. Mira, te iba a llamar, no todo el mundo podrá verlo, las personas que nos escuchan por radio no, pero verás que hay muchas personas que van sin mascarilla y otras que van con mascarilla. Sí. Los que van con mascarilla, que se lo están pasando pipa, son trabajadores de la fundación. Ah, ok. Son trabajadores de la fundación. El trabajador tiene todavía... Todavía hoy por ser un centro sociosanitario... No tenemos la obligación, pero yo creo que por seguridad de cara a nuestros chicos y chicas, que son personas especialmente sensibles, seguimos manteniendo cuando entramos en contacto con ellos la mascarilla. Bueno, quien nos escucha ahora mismo a través del 92.8 sabe que nos puede ver dentro de unos días en el Canal 4, pero nos puede ver inmediatamente, ahora mismo en directo, en el Facebook Live de Cultura FM, Cultura con 2 O's. Estamos saliendo en directo y luego eso va a quedar colgado en el Facebook también, o sea, y bueno, y las redes, en las diferentes y distintas redes sociales. La entidad también se ha convertido, señor Cerezuela, en un centro donde la innovación, me contabas el otro día, tiene un peso fundamental en el cuidado de las personas. Mira, en esta historia de 35 años, en su momento se creó lo que hoy es la entidad tutelar del Garraf, que ha cambiado su denominación y es la Fundación Tuinos, que se ocupa de lo que hasta ahora eran tutelas legales de personas que lo necesitan. Y por otro lado, por necesidad, como dice el dicho, por interés te quiero, Andrés, pues tuvimos que innovar, tuvimos que hacer cosas. Oye, que gastamos mucho en sillas, que se cargan las sillas, que es que además están incómodos. Y diseñamos sillas y encontramos pues una empresa que nos ayudó a ese diseño que pretendíamos hacer, realizarlo. Y hoy en día hay en el mercado, para entidades como la nuestra, que requieren sillas
que no vuelquen, que tengan un peso específico. Pensando no en la seguridad del usuario. En la seguridad siempre, del usuario, claro. que tengan resistencia y que sean cómodas para ellos. Hay una silla que se llama Ave María, que fue un poco el inicio de nuestra tecnología. O sea, invención para Ave María. Sí, o sea, es sí, una sí. silla creada y pensada para Y para que hoy ustedes. se comercializa y es el modelo silla Ave María, y es para entidades que tienen usuarios como los nuestros con discapacidad intelectual y que requieren pues este tipo de silla. Empezamos con eso. Nosotros tenemos una lavandería. En casa, seguro que a todos os pasa, se pierden calcetines, se los come la lavadora. En nuestras lavadoras también se comen calcetines, acaban apareciendo, pero ya no te acuerdas cuál iba con cuál, o a este ya solo tengo uno. Hemos conseguido identificar toda la ropa y que toda la ropa llegue a su sitio. Imagínate que alguien que es la mitad mía me entregan a mí su camisa, pues no. No te va a entrar. Y a la inversa pues podría ser lo mismo, le parecería un camisón. Hemos conseguido que todo el mundo tenga su ropa limpia, ordenada, y además que no se pierda la ropa. Y una de las cosas también interesantes, hemos conseguido tener una lavandería inclusiva. Una lavandería que está gestionada por trabajadores, son personas contratadas que tienen también discapacidad intelectual más leve, tienen mayores capacidades para poder hacer este trabajo, y hemos conseguido dar empleo a personas que difícilmente tendrían empleabilidad en otros ámbitos. Ha sido tal el éxito que hay la empresa número 1 a nivel mundial en fabricación de lavadoras industriales, que cuando tienen que presentar un proyecto para una residencia, tanto de personas mayores como residencia de cualquier tipo, ofrecen la tecnología ID Laundry, que empezó en el Ave María y que actualmente gestiona el Instituto de Robótica para la Dependencia, que es una entidad que nació de la Ave María. Todo eso pasando por robotitos, robotes y más grandes. Bueno, y con la idea de ir avanzando, me contaste, esto está, estamos empezando a caminar, es el año 1 Jordi Cerezuela y tal, Laia lleva más tiempo. Oye, esto es vocacional 100%, Laia, ¿no? 100%. Por la labor hermosa que hacéis y que seguimos viendo aquí, actividades, ¿no? Esto lo llevas 20 años, decías. 15. Sí. No, perdón, 15. A ver, esto hay que llevarlo dentro y ser una más de esa familia, ¿no? Y tanto, es que es totalmente vocacional. O sea, la persona que trabaja en la Ave María realmente tiene que sentir el trabajo, tiene que sentirse realizado con lo que hace, gustarle lo que hace. No es fácil, tenemos situaciones a veces complicadas y aparte de la formación que uno pueda tener, realmente haber unas habilidades, unas capacidades para trabajar con el día a día con estos chicos. Y es 100% vocacional. Claro, de patologías hay muchas. Muchas. Hay múltiples y variadas. En cada casa hay heterogéneas, Uh-huh. Hay chicos y hay chicas. Sí. Hay más jóvenes y Más mayores. y menos jóvenes, ¿no? Desde Sí. los 22 años de Ana a los 76 de Mercedes. Sí, exacto. Y pueden llegar a convivir en la misma casa. Totalmente. Sí, por supuesto. Estas dos personas, Por supuesto. estas dos edades. Generaciones diferentes, como en Sí. cualquier casa. Exacto. Como en cualquier casa. Y lo bonito es esto, las relaciones que se establecen entre ellos, relaciones que son relaciones de amistad, relaciones de amor, Sí, sí. relaciones, también aparecen celos, también Bueno, aparecen rivalidades. Como aparece en la vida. Pero también aparecen soportes, lo que unos pueden ayudarse unos a los otros, que es muy bonito. Uh-huh. Y el amor que se pueden dar entre ellos, ¿no? El que no llega, pues quizá, pues a ayudarse a ponerse un zapato, ayudar a llevar una silla de ruedas del compañero, ayudar a ponerle un babero porque necesita eso para comer. Pues todos estos, ¿no? Estos lazos Oye, son Laia, súper y interesantes. cuando alguien se pone malito o malita, los demás también deben de padecerlo, ¿no? Sí. Tiene que haber ese cariño entre ellos, ¿no? Totalmente. Cuando a alguien tenemos que derivarlo, pues porque se pone enfermo, porque Sí. tiene que estar en el hospital, los compañeros de la casa preguntan por él, los compañeros Claro. se preocupan y quieren saber cómo está. Y realmente, a ver, es que son familia, es que están conviviendo con ellos, entre ellos, y se quieren muchísimo. Seguro que sí. Ahí estamos viendo jugar a la petanca, por ejemplo, también. Sí. En fin, siempre hay, Jordi, que darle dos vueltas, ¿no?
con los voluntarios también, a ver qué actividades realizamos para que tampoco sea monótono, para que tampoco sea cansino, que sea entretenido y divertido en el fondo, ¿no? Que haya calidad de vida. Esto se llama salud y calidad de vida. Así es, lo que intentamos es eso, que tengan calidad de vida y que tengan pues un montón de actividades a realizar como las hacemos nosotros. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros libremente vamos eligiendo qué actividades queremos hacer a lo largo de nuestro día y a lo largo de nuestra vida, y en nuestro caso a ellos les guiamos, les dirigimos en qué actividades pueden hacer. Bueno, yo decía que hay muchos metros cuadrados, pero eso es fuera. Esto es fuera. Eso es fuera de los límites de la fundación. Es decir, que también vais a los parques y vais a hacer actividades por Sitges, entiendo, ¿no? Así es, sí. Esto es en la zona de los jardines de Terramar de Sitges. Aquí, mira, está Kevin haciendo ejercicios, Miguel, Pilar. Este chico que aplaude ahora es un voluntario y están, pues mira, con otro profesional de la casa, con Lluís, pues mira, ves, haciendo que pasen troncos. Fíjate, Miguel, con la dificultad que puede tener en algún momento para moverse, y míralo. Iván, muy bien, todos ellos. Mira, Olga, cómo corre. Yo pregunto, a veces si no hubieran entidades como esta, ¿qué harían estos chicos, Laia? Pues la verdad es que... Te lo planteas a veces y dices, ¿qué harían, no? Sí. Qué suerte han tenido de poder estar ahí, ¿no? Estar en casa, pero estar en casa con algunos déficits de atención en cuanto a que necesitan unos espacios y unas atenciones que, claro, que en casa quizá no se pueden dar, ¿no? A ver, para el que está en casa, ahí no entra el que quiere. No. Ahí entra el que puede. Y no el que puede económicamente, porque no es un tema económico. No. Son plazas todas públicas de la Generalitat. Y en base, la Generalitat de Cataluña tiene una lista de espera considerable actualmente, de más de 3.500 personas que han demandado entrar en instituciones como la nuestra, y hay una lista de espera, y en base a criterios que establece el Departamento de Derechos Socials, ellos nos envían a posibles candidatos, y nosotros lo único que hacemos es ese match final de encaje, de decir, bueno, pues esta persona entendemos que puede encajar ahora mismo, es la mejor, pero no decidimos nosotros de decir, mira, pues este es amigo mío, saltamos lista y entra primero. No. Y en principio, hay capacidad de 70, digamos que hay cuatro plazas libres o... Hay 4 plazas que están pendientes. O están pendientes, ¿no? Están acreditadas por la Generalitat, pero están pendientes de concertar. ¿Esto qué quiere decir? Y como tengo la libertad de poderlo decir, y de aquí poco me entrevisto con el secretario general del Departamento de Derechos Socials, así le metemos un poquito más de presión. Venga. Quiere decir que la Generalitat tiene que licitar, entre comillas, hacer el concierto de estas 4 plazas para que las podamos ocupar y tengan la financiación, porque si no, no queremos que vayan a cargo de familias. Hay familias que nos piden entrar con carácter privado, pero no queremos, es un peso importante. Piensa que el ratio que nosotros tenemos, para que nos puedan entender, en esta casa de 10 personas hay 2 cuidadores, 2 PATs, profesionales de atención directa, por la mañana. Por la tarde vuelven a haber otros 2, por la noche queda un equipo en la fundación de 4 personas, están durmiendo, están todo en tranquilidad. La guardia nocturna. Una guardia nocturna. Pero luego tenemos otro turno que tienen que estar también pendientes y atendiéndolos durante los fines de semana, durante los días festivos, la sustitución de vacaciones de los profesionales, un vicio que tenemos todos, en cuando hacer vacaciones. Fíjate, hasta ahora te he nombrado 7 profesionales para 10 personas. Pero aparte de eso, pues tenemos a Laia como directora técnica, como psicóloga, tenemos fisioterapeuta, tenemos médico, tenemos psiquiatra, tenemos 2 enfermeras. Has nombrado médico y psiquiatra. Vamos a la parte médica. Vamos a la parte médica porque tenemos ya conexión con el doctor Jesús Vaquero. El doctor Vaquero es responsable de la coordinación del equipo de cronicidad al Institut Català de Salut, es especialista en cuidados paliativos y medicina familiar. Y también está con nosotros aquí en el estudio central, está la doctora Alexia Camuñas, que es psiquiatra y que es un referente sin duda alguna del programa de salud mental perinatal del Centro de Salud Mental Garraf. Doctor Vaquero, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy bienvenido, doctor. Doctora Camuñas, que está aquí. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Alexia, no sé desde qué momento nos está escuchando, doctor Vaquero. No sé desde qué momento. Desde el principio. Desde el principio. Sí. ¿Hemos dicho alguna cosa que no estuviera correcta? Todo correcto, totalmente correcto.
Óigame, qué hermoso ver a estos chicos y estas chicas pasarlo bien. ¿Cuál es la función concretamente del responsable médico y qué significa discapacidad funcional para aquellos que no estén familiarizados con el tema? La discapacidad funcional, igual que la discapacidad intelectual, ¿no? Son estas diversidades que tenemos dentro de las propias habilidades para poder desarrollarlas, ¿no? Cuando una persona no puede tener el grado de desarrollar estas capacidades, que es el habitual para la población, se considera que tiene una discapacidad, ¿no? Si esto altera las funciones habituales, es una discapacidad funcional, y cuando es más a las habilidades intelectuales, pues una discapacidad intelectual. Yo en mi trabajo como coordinador, como médico, ¿no?, de la Fundación Ave María, pues velamos un poco por la salud de los usuarios, ¿no?, de los pacientes que tenemos viviendo allí, pues vigilando pues todos los factores de riesgo, todas las actividades preventivas que se pueden hacer en coordinación con el equipo de atención primaria que está en la zona y también con los hospitales de referencia, ¿no? En este caso el Hospital de Los Camilos, que es el que nos corresponde y donde podemos coordinarnos y derivar a los pacientes si hay un empeoramiento clínico o tenemos una necesidad de coordinación por algún tema específico que no podamos resolver dentro de la propia residencia. ¿Usted los ve cada día, estos chicos, aunque solo sea para saludarles, o simplemente si hay algún problema, que alguien alerta que hay un problema pues de fiebre o algún problema de malestar, no sé, de cualquier patología? El grueso, la parte más importante de la atención la lleva enfermería, como en prácticamente todas las residencias, exacto, ya sean geriátricas o de discapacidad. Y como bien decía Jordi, pues tenemos a una enfermera, también un auxiliar, que están durante todo el día atendiendo a los usuarios. Cuando hay alguna necesidad, ¿no?, de médica que necesita alguna coordinación, se coordina conmigo y yo intento ver a todos los chicos al menos una vez a la semana, visitarlos a todos ellos. Aunque solo sea para estar un ratito con cada uno. Exacto, aunque solo sea a veces para saludarle y para preguntar qué tal estás. Usted es su médico. ¿Cuánto tiempo lleva ahí, Jesús, doctor Vaquero? Pues este año haremos 10 años ya en la Fundación, sí. O sea, usted es el médico de familia, de la familia de Ave María, a pesar de la juventud que tiene el doctor Vaquero. ¿Qué prefiere, doctor, en patologías, en enfermedades crónicas, en discapacidades crónicas o en esto de paliativos? A mí esto de paliativos no me acaba de convencer. Yo soy médico de familia. Después he hecho la especialidad de cuidados paliativos, pero a mí me gusta la medicina de familia, que realmente es lo bueno. Exacto. Hay un tema que es interesante también, ¿no? Y aprovecho pues que tenemos aquí la opción de comentarlo, que es que en la Facultad de Medicina, Alexia me corregirá si me equivoco, nos enseñan poco o muy poco de cómo atender a las personas que tienen discapacidad, ya sea intelectual como física. Nos centramos más en el estudio pues por aparatos, ¿no? Pues cardiología, neumología, nefrología, pero a la atención de una persona así es un trabajo que prácticamente lo tenemos que hacer de forma autodidacta, ¿no? No hay una carrera ni hay un máster específico para poder aprender a tratar con estas personas. Y pues como decíamos ahora, ¿no? Yo llevo casi 10 años aquí en la Fundación Ave María porque engancha. Son pacientes que realmente dan un cariño inmenso y es que dan mucho más ellos de lo que podemos darles nosotros, ¿no? Así que es una necesidad, una carencia que hay en las facultades de medicina, principalmente. Sin duda. 66 personas, con cada una su patología. ¿Cuántas patologías, a grosso modo, pueden haber ahí? Patologías principales que aboquen a la discapacidad. Y distintas. Pues tantas como podemos encontrar en cualquier población, tantas ¿no? Como personas, ¿no? Claro, o sea, tenemos pacientes con hipertensión, con diabetes, con problemas de colesterol, problemas cardíacos, problemas urinarios, problemas neumológicos, y después las causas que han llevado a esta discapacidad también son muy diversas. Tenemos pacientes con síndrome de Down, como pacientes que han tenido pues, falta de oxígeno al nacer, como alguna otra patología perinatal, ¿no? Como una meningitis, etcétera, que realmente han llevado a esta situación, ¿no? A una parálisis cerebral infantil. Bueno, una serie de patologías o de circunstancias que han llevado a esta situación. Son situaciones crónicas. Esto hay que crónicas e irreversibles. Claro. Esto, Jordi, hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no estamos teniendo personas que un día le vamos a dar el alta. No. Son personas como todos nosotros que tenemos capacidades que también las perdemos. La cronicidad y el envejecimiento es algo a lo que todos aspiramos a llegar.
yo quiero llegar a ser mayor, sí, porque la alternativa no nos gusta. No es muy buena. Y en este caso, a ellos también envejecen, y hay algunos que envejecen de forma prematura. Pero yo, me lo habéis escuchado muchos, tú también, Ricardo. Sí. Cuando sales de la fundación eres consciente y aprendes a relativizar tus problemas, porque verdaderamente ellos conviven con su problemática, pero en cambio son muy felices y tienen una gran capacidad que ninguno de los que estamos ahora mismo aquí tenemos, que es la gran capacidad que tienen de amar. Es una forma innata, natural. Hay que decir, luego hablaremos además con dos familiares de dos chicos que están ahí en la Fundación Ave María, que lógicamente están encantados de que estén ahí porque ya lo conocen, ya lo ven, pero entiendo que igualmente, a pesar, un padre, una madre, un tío, un abuelo, una abuela, pues sufre, a ver, oye, ¿cómo está? ¿Hay mucha relación, doctor Vaquero, con los familiares? Sí, los familiares reciben información semanalmente de todo lo que pueda acontecer en la fundación. Si hay alguna valoración médica concreta que se haya hecho, también se escribe en estos informes que se envían semanalmente a las familias. Y hay un contacto también, si hace falta hacer reuniones familiares, contacto telefónico para explicar cualquier cosa, pues que ha salido alguna alteración en la analítica, que se va a poner un antibiótico por una circunstancia concreta. Pues se mantiene una comunicación fluida con las familias, por supuesto. Si al final están súper pendientes y están interesados en que su familiar esté bien. También tenemos una psiquiatra, como decía la doctora Alexia Camuñas. Doctora Camuñas, la labor del psiquiatra entiendo que es fundamental cuando estamos hablando de problemas de discapacidades, ¿no? Sí, correcto. Mi función en la Fundación Ave María es cuidar la salud mental de los usuarios. Sí. Y bueno, lo que hago es detectar y tratar problemas de salud mental, pues desde depresiones, cuadros psicóticos, exacerbación de clínica TOC, demencias, alteraciones de conducta, que muchas veces hay alteraciones en las conductas con autoagresividad, heteroagresividad, inquietud, que muchas veces uno piensa en el psiquiatra y piensa directamente en que pone un tratamiento psicofarmacológico, y evidentemente hay muchas situaciones en las que se requieren, pero cuando hay una alteración de conducta, mi labor es analizar qué ha pasado, ¿no? Y para eso pues se hace un trabajo en equipo con el personal de atención directa, con las familias, ¿no? También qué elemento discordante o qué alteración de rutina. Hay muchos usuarios, pues por ejemplo, que tienen autismo, ¿no? Y requieren unas rutinas, y cuando hay un cambio en esa rutina, pues se produce una alteración de conducta. Y a veces, pues en equipo lo que se llega es a una estrategia ambiental que pueda mejorar o revertir esa inquietud o ese estado de malestar. Incluso patología médica. A veces patología médica, pues en coordinación con el doctor Vaquero y con enfermería, pues se detecta a través de una alteración de conducta o un estado de desorientación del usuario. Entonces yo cuando veo al usuario digo, pues algo le pasa, ¿no? Claro. A lo mejor... A veces es el enfermero o la enfermera el que da la señal de alarma, que dice, doctora, que he visto que hoy, pues no sé, Pepe está más nervioso de lo normal o tiene un comportamiento extraño. Es el que da la voz de alarma, ¿no? Exacto. Y es así como analizamos. Muchas veces hay muchos usuarios que no tienen un lenguaje verbal y no te pueden decir me duele la cabeza. Este es otro problema, claro. Este es otro problema. ¿Pero cuántos años lleva Alexia ahí? ¿Ya? Llevo 7 años ya. Ya les conocen, también la conocen. Sí. Es otra manera de diálogo. Totalmente, pero realmente siempre digo que aunque no tengan el lenguaje verbal... Sí. Se comunican muchísimo todo el tiempo, mediante gestos, mediante... Bueno, es que las emociones yo las detecto, claro, cada vez pues los conozco más, ¿no? Y se detectan, se ven. En cambios, por ejemplo, si un chico deja de cantar, ¿no? Y habitualmente canta, oye, pues a lo mejor ¿qué le pasa? Está deprimido. En la pandemia, por ejemplo, fue un momento realmente muy duro y realmente vi muchos cuadros adaptativos, cuadros depresivos, en los que se tuvo que poner antidepresivo, realmente. Sí. Estoy viendo un equipo muy joven, Jordi, ¿eh? Lo dices por mí. Lo digo por el equipo en general. Lo digo por el equipo Afortunadamente, sí, tenemos un equipo joven y lo que decíamos. Porque también de una forma muy ocasional. También imagino que se requiere, ¿no? tener fuerza, ¿verdad? Laia dice que sí. Tener energía, ¿no? Sí. Ellos son activos en la mayoría, hasta donde pueden, son muy activos y también nosotros tenemos que hacerlo con ellos.
¿Laia? ¿Hacen caso? Hacen caso, ¿Sí? algunos más que otros, Sí. pero bueno, también está bien, ¿no? Pero, tampoco hacemos caso siempre nosotros. Pero si no, Laia pone alguna cara... No, pero no es cuestión de acercar, no. Pero bueno, que es que se maneja y que bueno, tienen también su carácter, es lógico, como lo que tenemos todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ir lidiando con esto. A mí me encantan todas estas imágenes porque, bueno, este es otro tema. La cantidad de cuadros que tiene la Fundación Ave María. Tenemos una colección de arte que hemos ido promoviendo y esculturas también, que ahora salía alguna. Yo por donde iba veía sí. cuadro, y me dijiste, bueno, pues esta es una pequeña parte y hay algunos cuadros pues de un valor reconocible. Bueno, hay algunos, sí, son donaciones que hemos ido percibiendo, donaciones que nos han hecho algunos artistas directamente, familias que nos han cedido cuadros, y tenemos ya pues una colección considerable que es un patrimonio importante para todos ellos. Y permíteme que haga un comentario a lo que comentaba Alexia. Decía, si siempre canta y de repente no canta, para detectar emociones hemos creado programas, por ejemplo, pues bueno, que atendiendo al tipo de música que puedan escoger, si habitualmente alguien elige una música que es muy dinámica, muy ambientada, y durante varios días seguidos busca una música más relajada y tal, hay un cambio ahí, alguna cosa ha ocurrido. Porque es lo que decimos, no siempre tenemos la capacidad, o ellos no pueden expresar sus emociones. Y estamos innovando en tecnología para ver de qué forma podemos detectar mejor esas emociones. Doctor Vaquero, usted que es un experto en todos estos temas y que está trabajando en el Institut Català de Salud, ¿podríamos poner a la Fundación Ave María como un punto de aparte o una de los centros de excelencia en el tratado y en el cuidado de este tipo de personas? Yo la verdad es que no puedo hablar por toda Cataluña porque no lo conozco, pero sí que he conocido muchas residencias en el entorno, en la zona metropolitana sur de Barcelona sobre todo, y no he encontrado una residencia que tenga las características que tiene la Fundación Ave María, de trabajo multidisciplinar, de espacios que tenga, de trato tan directo y tan bueno con los usuarios. Realmente es un sitio de excelencia. No sé si el mejor, porque no conozco todos, pero sí que está seguro en los centros de excelencia de tratamiento de discapacidad intelectual y física. ¿Su opinión, doctora Camuñas? Pues va en la misma línea. Realmente, bueno, una de las cosas que creo que puede hacer diferenciarse a la Fundación Ave María con respecto a otros centros residenciales es que yo lo que he vivido es que están como muy abiertos a trabajar de una forma muy actualizada. Es decir, hay otros centros que a veces hay una resistencia, ¿no? Siempre hemos trabajado de esta misma manera y lo vamos a seguir haciendo así. Y aquí la verdad que la experiencia es esta. Un ejemplo que voy a poner es, hemos creado un comité de contenciones para reducir las sujeciones mecánicas, que están muy extendidas todavía en los centros residenciales. Llevamos como 4 años y bueno, basándonos en la norma Libera Care, en la que trabajamos intentando usar el mínimo de restricciones, ¿no?, mecánicas, y lo hemos conseguido, lo estamos consiguiendo. Yo creo que ha sido una labor impecable, la verdad, en los últimos años. El I+D+I, sí, innovando. Sí. Innovando también. Las visitas, entiendo, doctor Vaquero, que también tienen una privacidad, son individuales, ¿no? Cuando pasa usted consulta. ¿Las visitas médicas? Sí, cuando pasa usted consulta. O sea, tiene usted su despachito y van pasando, pues uno a uno. Podemos hacerlo así, pero yo lo que prefiero es visitarlos en sus casas, ¿no?, como comentábamos, y en la habitación, con la enfermera, evidentemente, hacemos la exploración de los usuarios siempre individualmente y salvaguardando la intimidad. Sí. Exacto, las habitaciones son de 2, ¿verdad? Hay habitaciones dobles, hay habitaciones individuales. Las que son dobles, en ese momento sale uno. Sí. Exactamente. Se visita a uno y luego se cambian, ¿no? Sale uno. En tema psiquiátrico sería exactamente igual, sí. o al ser más puntual el protocolo es otro. No, lo hacemos un poco de ambas maneras, ¿eh? A veces cuando es necesario pues hablar de forma individual con el usuario lo hacemos, pero a veces pasamos por las mismas casas y también, bueno, pues hablando con el usuario y hablando con el personal de atención directa, que muchas veces son son mis ojos, o sea, muchas veces. Y sobre todo trabajando para estos chicos, estas chicas, y trabajando directamente también con las familias. Sí. Directamente. ¿Llaman mucho a las familias, Jordi? Bueno,
Tenemos de todo, pero en general... La familia puede ir siempre que quiera. A ver, ellos disponen de una tarjeta, de un acceso para poder entrar a... Así como si fuera un hotel. Sí, sí, tienen su tarjeta como la de la habitación del hotel, que pueden entrar. La única restricción que tienen es el acceso a las casas, y por una cuestión de privacidad. Vive su familiar, pero viven otras personas también, claro. Entonces ellos el acceso a la fundación lo tienen, a partir de ahí tienen acceso, ahora ya que no hay restricciones de pandemia, a la zona de jardín. Hay una zona, el Spa y Familias, donde pues esperan a que su familiar pueda salir o tal. Sí que pedimos, por una cuestión de organización, decir, oye, pues en el momento que vayas a salir a pasear con él o te quieras ir este fin de semana con tu familiar, avísanos para tenerlo de una forma organizada. Pero aquello de decir, si yo ahora tengo el impulso de decir, oye, pues yo entro y quiero ver cómo están en el jardín, o qué están haciendo, qué tal, o tengo una necesidad imperiosa de darle un beso a mi hijo, pues oye, bueno, si cada día es ir 8 veces, pero vas a tener el acceso libre para la familia. Entiendo que esa libertad hay que hacer un buen uso, y las familias hacen ese buen uso para permitirse, en beneficio de todos, poder seguir haciéndolo sin duda alguna, ¿no? Porque las personas, estos chicos y chicas, pueden irse con las familias en cualquier momento. Es decir, a pasar un fin de semana, como decía Jordi, salir una tarde, a merendar. Una Navidad, pasar el día de Navidad, la Nochevieja. Sí, un poco la familia es quien marca las salidas que ellos quieren hacer, el tipo de salida, el tipo de visita. Hay familias que vienen a visitarlos a la fundación, ahí están dentro del campus haciendo la visita con el familiar. Hay familias que se los llevan a merendar, hay familias que se los llevan al fin de semana, otros en vacaciones, un poco, pues bueno, escuchando la necesidad y lo que la familia quiere. Pero sí que es importante un orden porque somos 66 y claro, nos tenemos que organizar. Entonces, claro, a nivel de servicios, a nivel de personal, es importante cuánto entran, cuánto salen. También es cierto que hacen actividades, puede ser que el familiar aparezca y el chico no esté porque está en piscina o está en la playa. Pues bueno, pues claro, esto hay que organizarlo, ¿no? O está ahí en música. Está música ahí tocando el bongo. Claro, es que ellos también tienen su vida, entonces hay que... Claro. Pero eso, Eva Rastrero, buenas noches. Buenas noches. Eso la familia lo entiende totalmente. Sí, claro. Y además total. agradece que sea... Claro, porque si no el orden... Que haya ese orden. Sin orden hay caos, ¿no? Claro, entonces, Eva es profesora de yoga. Sí. Y es mamá de Kevin, al que hemos visto en alguna ocasión. Ha salido en el vídeo. Ha salido en el vídeo, y por eso Jordi, el señor Cerezuela, cuando ha visto, dice, ahí está Kevin, pues es sabedor y conocedor de que es su hijo. ¿Desde cuándo está su hijo en la Fundación Ave María, Eva? Kevin entró en noviembre del 2016, si no me equivoco. Lleva ya... Va para 7 años. Para 7, sí. Y bueno, feliz. Desde que entró yo nací, ¿sabes? Es como que volví a nacer. ¿Entiende usted que ahora Kevin está feliz, que está alegre, está contento cuando usted lo ve? Es un chico muy cariñoso, muy alegre, muy... Sí, yo cuando lo veo súper bien. Entonces esto es que cuando tú ves a tu hijo que está bien, ya está, ya está todo, ¿no? Es como que... Kevin no podía estar en casa. ¿Qué problema tiene Kevin? Kevin tiene es que los nombres técnicos él tiene una alteración en un cromosoma X, que tiene una falta de una proteína, oligofrenina. Le detectaron en genética él tenía 8 años. Y bueno, esta falta de proteína, pues bueno, le hace tener un retraso severo. O sea, para las funciones del día, el ducharse, el vestirse a veces, que se le pone todo al revés. Pero bueno, lo puede ir haciendo, pero más lentamente, con alguien al lado que le va indicando. Pero solo, por ejemplo, en casa, yo no lo podía dejar solo. No puede ir a buscar el pan o cualquier cosa sencilla, no puede. Tiene que tener una persona que le ayude a la vida diaria. Claro, Kevin tiene 27 años ahora. Sí, tiene 27 ahora. Eva. Si lleva 7, entró con 20. Sí, está claro. Sí. Y hasta los 20 fue usted y... Sí, yo sola porque, bueno, el padre... Vale. Abandonó. ¿Usted sola durante esos 20 años? Sí, ¿Cómo se las ingenió usted? Bueno, pues
cuando te toca algo, sacas las fuerzas de donde puedes y más, ¿no? Como una madre, ¿no? Una madre está ahí siempre. Aunque tengas fiebre, estás ahí, sí, ¿no? Y antepone la vida de su hijo por la suya. La vida claro. social, las amistades y todo. Y esto, pues a la larga te va pasando factura también. Entonces, bueno, a mí me decían de llevar a Kevin a vivir a una fundación, a una residencia, y yo decía que no me hablaran de eso ni loca. O sea, no, porque tenemos las creencias, la culpa, ¿no? Es como que tenemos que llevar esto. No, usted es una persona joven, como está Claro, yo soy joven, entonces yo no entendía que una persona joven que pudiera llevar al chico con 20 años en una residencia. Para mí fue un trauma todo esto, ¿no? Porque fue una decisión que cayó por su propio peso. O sea, yo un día estaba en casa con Kevin peleando y bueno, que se lave los dientes, la medicación, todo, ¿no? En el día a día. Y me acuerdo que estábamos en el pasillo, venga, va, Kevin, tómate la pastilla. Y me cogió de las muñecas fuerte, me apretó, como diciendo, no quiero. Sí, porque Kevin es grandote, ¿eh? Bueno, era el segundo que ha salido, el tronquito es como yo, más o menos, pero bueno, ya es un hombre, entonces claro, cuando tienen fuerza, tienen fuerza, no te abre una botellita de agua, pero tiene fuerza. Sí. Y claro, me agarró así de las manos y ahí vi, Iván, no eres Superwoman, necesitas ayuda. Eso fue la decisión de decir, tengo que empezar a buscar. Pero claro, está la cosa lista de espera. Pero no por usted, sino por los dos. Claro, esto fue por los lo dos. Que me ayudó más es en pensar en Kevin. Claro, porque qué calidad le puedo dar yo. Y van a mejorar los dos. Cuando yo ya emocionalmente, físicamente, ya ves que no puedes. Entonces yo para poder cuidar hay que estar cuidado. Y usted ya empezaba a no estar nada cuidada, ¿no? Y ahí tuve que tocar fondo y desde la conciencia decir, no, quiero calidad. El psiquiatra tiene que entrar a veces también a hablar con la mamá, en este caso, para decir, oye, Eva, has hecho lo correcto. Por supuesto. No, o sea, no tengas ningún sentimiento de culpabilidad de que has abandonado a tu hijo. Al contrario, lo has puesto en un lugar donde va a estar muy bien y además no va a estar fuera de ti, sino que siempre va a estar contigo cuando tú quieras, ¿no? Como decíamos hace un momento. Sí, efectivamente. Además es que es muy común ese sentimiento de culpa entre los familiares de los usuarios, ¿no? Y es algo que también, bueno, se tiene que trabajar de inicio cuando llegan las familias. Llevo 6 años ahí. Si lo es en muchas familias cuando es el abuelo, ¿no? O la abuela, por razones de edad, es que dices, oye, es que en casa necesita unos cuidados que no podemos darles, que hay ese sentimiento de culpa. Yo reconozco muy bien el tema de las residencias. Pues claro, hablando de un hijo, el tema... de un hijo y con 20 años, que no tiene 60 años, que dices, bueno, ya está, y es que yo tengo 70, no, es que tengo 40, pero Evo, ¿usted se ha dado cuenta de la suerte que ha tenido de que su hijo pueda haber y entrado, lo quería decir aquí públicamente, ahí, ¿no? Lo quería decir públicamente, que gracias a ellos yo tengo la calidad de vida que merezco y que Kevin merece también, porque, por ejemplo, el otro día, el Día de los Enamorados, una anécdota, yo voy a verle los jueves a desayunar con él todas las semanas, ¿no? Él espera el bocata de fuet y bueno, es nuestra salida de la semana. ¿Le lleva usted el bocata de fuet? No, nos vamos a la cafetería. Bien. Por favor, él quiere ir a la cafetería, su bocata tiene su ruta hecha ya. No le saques de la ruta porque ya no puede ser. Bueno, total, que llegamos y vio en un escaparate unos corazones, unas cartulinas de corazones de San Valentín. Y quería un corazón y yo, bueno, pero Kevin, vamos a ver si encontramos. Me fui a una tienda, habían cojines de corazones. Kevin, ¿quieres este? No hay, cabreado, que no había un corazón como el del escaparate, que era una cartulina roja, un corazón rojo. Y después digo, Kevin, tenemos que volver, pero un corazón para la Ari, que quería un corazón para la Ari, para la monitora. Para cuidar, la que está con él todas las mañanas, que quería un corazón para la Ari. Bueno, pues al final digo, me voy a una papelería, compro una cartulina y le recorto con la tijera y ya está, y ya tiene su corazón. El otro día, venga, le corté, se lo di y se fue con su corazón contento. Ari, toma, digo, esto es por el Día de los Enamorados, que habrá visto corazones o algo y quería darle un corazón a su monitora.
que está con él más que yo, cada día. Qué bonito, qué bonito. Y al final ahí ves la calidad. Cuando los ves así... Y el cariño a la psicóloga y al médico y a la psiquiatra y al voluntario y al enfermero y al director. Cuando llegan nuevos usuarios, porque se producen altas y alguna baja, una de las cosas que últimamente les comento a las familias, le digo, ¿sois conscientes de que entramos en competencia? Se me quedan así como diciendo, ¿y este loco que me dice ahora? Pues sí, entramos en competencia porque los habéis querido mucho, los vais a seguir queriendo mucho, pero a partir de ahora nosotros los vamos a querer tanto igual como vosotros. Tienen dos familias, la suya y la nueva, la familia que les ha adoptado. Tenemos a Estrella Argüelles también, ¿verdad que sí? Estrella, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Los últimos eran los primeros, Estrella, ya lo sabes. No te preocupes. Gracias por acompañarnos. Es directora del área de Igualdad y Derechos Sociales en el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. Y ella tiene en la casa a un hermano, ¿verdad, Estrella? Sí, a mi hermano León. A tu hermano León. ¿Qué edad tiene tu hermano León y por qué está en la Fundación Ave María? Pues mira, él tiene 41 años. Y bueno, está en la fundación porque tiene una pluridiscapacidad, padece síndrome de Down y además tiene una paraplegia y además algún problema de salud, algún problema crónico de salud. Y bueno, él está en la residencia pues porque nosotros somos una familia muy pequeña, somos mi madre, mi hermano y mi pareja. Y mi madre tiene 84 años ya, y bueno, él tiene 41 años y bueno, requiere muchísima atención, requiere atención de 24 horas prácticamente los 365 días. Sí. Y bueno, pues en mi familia yo trabajo muchas horas fuera de casa y se estaba haciendo muy complicado poder darle la atención adecuada que él necesitaba. ¿Y cuánto tiempo hace que está en la Fundación Ave María, Estrella, tu hermano? Pues creo que va a cumplir 4 años en mayo. Creo que el 4 o el 2 de mayo, el 3 de mayo hará 4 años. Laia, que esto lo tiene en la memoria, Laia Anguera lo ratifica, que va a hacer 4 años. O sea, entra con 37, un poco por lo que decía Eva también, porque ya la situación se hace insostenible y para el bien de todos se busca una solución, ¿no? Sí, aquí hay un tema para el bien de él, sobre todo, porque él necesita una atención que no es solamente emocional y de amor, y nosotros en casa le damos mucho amor, lo adoramos, lo queremos, pero no es suficiente. Y a veces no es solamente que sea suficiente, a lo mejor a veces no es lo mejor, tanto exceso en una cosa, y no, es verdad, a veces están sobreprotegidos, y es verdad que lo adoramos y para nosotros también fue muy duro de tener que llevarlo a una residencia, sobre todo por el imaginario que teníamos. Pero es verdad que él necesita pues atención psicológica, necesita buenos pedagogos, necesita educadoras y educadoras, necesita, por su estado de salud, necesita que alguien esté pendiente de su salud y sepa identificar muy bien pues cuando tiene algún síntoma, que se le dé la medicación adecuada. Es un caso, yo creo que, pues como lleva el doctor Jesús y como llevan en la residencia, pues crónico y complejo. Porque no solamente es que dura en el tiempo, sino que se va complicando. Y a veces hace, pues bueno, él es muy alegre, es un tipo muy alegre, es un tipo cariñoso, pero pues también tiene su carácter, sus obsesiones. Y entonces yo creo que esa mirada... Y por otro lado, claro, mi madre tiene 84 años, no puede con un peso de 90 kilos, pero tampoco puede con una relación de 24 horas permanente. Sí, el 24/7, al final, pues tuvimos que tomar esa decisión. Estamos muy contentos, por cierto. Pero fíjese, tanto Estrella como Eva, que están encantadas, pero primero había como un sentimiento de, es que el imaginario que yo tengo, no lo sé. Hay una imagen, y le pregunto a Jordi Cerezuela, por gran experto en el mundo de las residencias. Cuando a ti te proponen ser director general de la Fundación Ave María, lógicamente, primero observas, ves, estudias, pero te convencen muy rápido. Sí, me convence el presidente en el momento que... Es decir, que ves claro. Primero, yo
soy sincero, yo le decía que no porque me iba, y tú conoces un poco la historia, me iba a trabajar a la Generalitat. Sí. Y le había comunicado pues que dejaba mi anterior ámbito profesional para dedicarme al mundo social porque había tomado esa decisión personal. Sí. Y de golpe vienes y me dices, voy a ser director general de la Fundación Ave María. Porque por un lado me entrevisto con él en Barcelona, que nos conocíamos de hace un montón de años, sí. Y segundo me invita a conocer la fundación y salgo de allí enamorado primero de unas instalaciones modélicas, sí, diferentes, lo que os comentaba anteriormente. Cuando piensas en una residencia, sea para el colectivo que sea, piensas en un edificio grande, un tanto masificado y con poca vida. Y la Fundación Ave María, como dice una buena compañera mía, es una caja de música. Esto me lo dijo Laia una vez y me quedó. Es una caja de música, da alegría. Vivimos, transpiramos muchísima alegría. Es una familia bien avenida en la que además lo que intentamos cada día es pasarlo bien. Y eso lo conseguimos. Residencias, pues todos habéis conocido durante la pandemia las imágenes que surgían de residencias para personas mayores. Hay una parte que es así, hay otras que han hecho un grandísimo trabajo y siguen haciendo un excelentísimo trabajo. Y luego hay muchas residencias, porque no se había cuidado hasta ahora, que no tienen los recursos mínimos para poder atender con calidad a nuestras personas que pues acaben en un centro residencial porque lo precisan. Claro, el poder dirigir el Ave María con las instalaciones que tenemos y con el equipo profesional que tenemos, pues es un lujo. Esto parece unas colonias, un campamento. Sí. Esto no parece una residencia. Pero, Ricardo, para los que puedan estar viendo las imágenes, sí. Es que si en ese momento, igual que podía estar yo filmando, a lo mejor en alguna otra filmación os aparece Jordi Cerezuela bailando también allí. Sí, es que se contagia la música. Sí. Laia, sí. Y esto para los trabajadores que lleváis tiempo, porque decíamos antes que esto es muy vocacional para los psicólogos, también en un principio dices, ir a trabajar una residencia, ir a trabajar una fundación, a ver lo que me voy a encontrar. ¿También fue sorprendente para ti el primer impacto que tuviste cuando te encontraste con la Fundación Ave María? Sí, porque yo sí que había trabajado ya en ámbito de personas con discapacidad, sí. Pero con un nivel límite. Entonces la relación era muy distinta, el trabajo era distinto. Y bueno, el hecho de entrar en la Fundación Ave María, pues sí, pues me pasó también un poco como Jordi, ¿no? Me sorprendió muchísimo las instalaciones, me sorprendió mucho cómo estaba organizado. Yo tenía una idea de residencia de personas pues con discapacidad, pues con grandes espacios, como todos ahí acumulados, ¿no? Y me pareció tan agradable, una sensación de frescor, de luz, el espacio tanto cristal, tanta iluminación, y veías a los chicos tan felices y contentos que, bueno, pues ahí me enamoró. Ahí está la banda de música. ¿A qué música suena, Ave María? Ya que fuiste tú la que le dijiste a Jordi, esto suena a música. Es una caja de música, suena a muchas melodías distintas. Cada día tenemos diferentes melodías. Melodías, bueno, pues a veces muy alegres, a veces más tristes. Básicamente muchas melodías a nivel de Manolo Escobar, que de aquí escuchamos mucho Manolo Escobar. Bueno, está bien, también está Shakira, bien. también el Bisbal, también son melodías muy habituales allí. Sí. Y bueno, el Perales también. Hombre, grandes, Maritrini, bueno, ahí cada uno, pues bueno, con su melodía, ¿no? Todos tenemos nuestra música de nuestra época, pues cada uno de ellos tiene la suya, pero sobre todo vamos por aquí, vamos por Manolo Escobar, sí, importante. Doctor Vaquero, algo que no le haya sabido preguntar y que usted quiera decirnos para terminar, por favor. Pues por mi parte, la labor que se hace, la verdad es que es muy bonita. Está bien poder explicarla porque es un ámbito en el que no tenemos mucha voz, ¿no? El ámbito de la discapacidad sale muy poco en los medios de comunicación y parece que apartamos a la gente en las residencias cuando en las residencias ya se ve que nos abrimos al mundo, hacemos la labor contraria. Correcto. Y el tema de la formación es un tema interesante, ¿no? El poder llevarlo también a las universidades, que son pacientes que nos vamos a encontrar en todas las especialidades médicas, no solo psiquiatría y medicina de familia, sino que todas las especialidades también se encontrarán con personas con discapacidad.
Jesús, si me lo permites, y a raíz de lo que acabas de decir, yo que tengo amistad, tengo su teléfono móvil personal y su mail, le voy a hacer llegar este corte tuyo al doctor Padrós. Para que el doctor Padrós es el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, con el que me une una buena relación y amistad. Se lo voy a hacer llegar para aquel que también tiene muchas posibilidades de altavoces y de llegar al ámbito docente, para que lo traslade. Fantástico. ¿Alguna cosa más, doctora? Bueno, yo también pienso que es clave el tema de la formación, ¿eh? De hecho, en el Ave María hemos hecho varios cursos dedicados, pues eso, a la atención de personas con discapacidad intelectual, dedicados a las alteraciones de conducta, también a cómo manejar una alteración de conducta, un cuadro de agitación, porque no, a veces hay situaciones muy complejas, ¿no? Y realmente es que es clave. Yo cada día sigo aprendiendo con los usuarios, pero creo que tenemos que aprender todos y todas. Laia, ¿alguna cosita más? Bueno, totalmente de acuerdo con Alexia. No quiero irme sin decir esto, ¿no? Bueno, no, yo pienso que se han dicho cosas muy bonitas, muy interesantes. Pienso que a todos se nos ha puesto la piel de gallina en algún momento dado, porque son temas muy emocionales y realmente trabajamos mucho con las emociones, y creo que esto es básico, o sea, es nuestro día a día, y quiero que siempre sea así, ¿no? Ellos están en el centro, ellos son lo más importante que tenemos, y trabajamos por ellos y para ellos, ¿no? Estrella, que eres la que ha hablado más poquito. ¿Qué quieres? ¿Alguna cosita más? Sí, muy rápido yo. Una, quiero decir que si dudábamos entre si eran las mejores, era lo más en excelencia. Yo he visto muchas, aunque no ha vivido mi hermano en ellas, y puedo decir que esta es excelente, excelente. Por otro lado, si hacemos la metáfora de la música, allí hay mucho duende, hay mucho arte. Ole. Muchísimo duende, mucho arte. Ole. Hay camarón. Los profesionales le ponen mucho arte. Y luego, por otro lado, quiero destacar que para mí aparte de que se genera muchísimo amor allí dentro, y mi hermano así lo percibe, yo también, porque desde que vive allí es mucho más cariñoso y además es muy espléndido en sus emociones, es que yo creo que hacen un excelente trabajo al abrir la institución al resto de ciudad, y participan en todas las fiestas, tienen un trabajo comunitario excelente. Esos chicos yo creo que no están institucionalizados, sino que están más cerca de la emancipación, porque se les permite participar en la vida comunitaria. Y para mí eso era vital. Para mí era vital que pudiera relacionarse con el resto de personas que viven en esa ciudad. Y que felicidades a la fundación, y que lástima que solo quede en esas 4 plazas, que además hay que apretar para que sean públicas. Gracias, Estrella. Gracias. Y qué lástima que ya nos estemos pasando un minuto, porque Eva, gracias también, Jordi, gracias. Gracias a ti. Gracias a todos y a todas. El doctor Vaquero ha hecho una reflexión que es importante, que tenemos poca capacidad para estar en los medios de comunicación, para dar a conocer nuestro mundo, y gracias a ti, Ricardo, por dedicar uno de tus programas a la calidad de vida de las personas. Siempre tenéis un micrófono y una cámara, siempre. Gracias, Alex Alari, gracias, Diony, gracias, David, ¿verdad? Por el trabajo que habéis hecho también de preparar todo este tiempo de radio. Mañana volveremos. Les habló Ricardo Aparicio. Cuídense mucho, sean felices. Buenas noches.